años en el área de cuidados paliativos, acompañando a enfermos, especialmente de cáncer, en la etapa avanzada de sus enfermedades, en la etapa final de su vida. Y el motivo pues, de este espacio es poder reflexionar sobre esta experiencia de acompañar en el sufrimiento, acompañar a las personas enfermas en los momentos finales de su vida, cuando tienen enfermedades muy avanzadas, cuando tienen enfermedades terminales. Entonces, me parecía importante primero compartirles un poco cómo llegué a pues a trabajar y acompañar a estos enfermos. Pues desde que empecé a estudiar medicina, pues siempre había estado muy presente el deseo de ayudar, el deseo de acompañar de una manera pues muy integral a los enfermos, pues también desde la fe, desde este compromiso pues también cristiano y apostólico. Yo cuando empecé a estudiar medicina pues ya era parte del movimiento de vida cristiana en Medellín. Me había vinculado pues a través de algunos grupos juveniles, por Convivio, que es un congreso al que asistí, y tenía pues mucha inquietud de servicio, ¿no? Y a la par de estar estudiando medicina, también tuve pues una inquietud vocacional sobre pues el dedicarle mi vida a Dios, al servicio, a disponerle mi vida para el apostolado, y fue así también como ingresé al sodalicio de vida cristiana. Yo soy sodalite desde el año 2009 y ha sido muy importante también, pues como la medicina y como también mi vocación consagrada han ido encontrando un camino, han encontrado pues como una sintonía. Entonces, ya siendo médico y pues también empezando pues mis primeros años en la comunidad, tenía siempre esa inquietud de cómo a través de la medicina podía evangelizar y podía vivir mi vocación apostólica y este servicio más pleno en el apostolado. Entonces fue cuando también quise pues seguir profundizando y estudiando, y empecé a estudiar medicina interna, que es una rama de la medicina que tiene pues una mirada integral, pues más amplia, como una mirada más amplia. Y fue muy bonito porque, pues sin pensarlo, y Dios pues tiene sus caminos, mientras estudiaba medicina interna tuve la oportunidad de acompañar a muchos enfermos, pues con enfermedades crónicas, enfermedades de muy largo tiempo y que, que los ponían muy frágiles en su salud y que estaban hospitalizados por mucho tiempo. Y en este acompañamiento, con no pocos, tuve pues la oportunidad de acompañarlos a ellos y a sus familias en esta etapa final, en la etapa final de sus vidas. Yo hasta ese entonces pues no conocía mucho de lo que eran los cuidados paliativos, sino pues que más eran como experiencias que tenía dentro de mi formación en la medicina interna. Y gracias a Dios pues fui conociendo y profundizando en este acompañamiento pues, de los enfermos crónicos, de los enfermos graves, y al final de la vida empecé a conocer el área de los cuidados paliativos. Es aquí como para contextualizar un poco, los cuidados paliativos son pues una rama de la medicina, pero pues también desde una mirada más holística, que lo que busca es especialmente el acompañamiento integral de aquellas personas que tienen enfermedades que podríamos decir que son incurables, ¿no? Pero que también tienen un potencial de ser pues progresivas, de que acorten su periodo de vida. Popularmente, pues para muchos de estos enfermos es a los que se les dice no hay nada más por hacer.
la medicina no tiene una respuesta o no hay algún tratamiento que los pueda resolver. Sin embargo, pues desde el enfoque de los cuidados paliativos, pues lo que buscamos es seguir acompañando y seguir enfocando ese cuidado y ese acompañamiento centrado en el alivio del sufrimiento. Sufrimiento que es físico muchas veces por dolores, por manifestaciones de enfermedad pues, que se van agravando, que se van volviendo más intensas, pero pues también es comprensible que cuando hay enfermedades pues, tan intensas, tan complejas, que acortan la vida, que ponen en el panorama la posibilidad de morir, pues esto acarrea otros sufrimientos, un sufrimiento más interior, más personal, emocional, el temor natural que puede haber ante lo desconocido, ante lo incierto, que puede ser el ver la posibilidad de morir pronto o también para la familia, las angustias, la incertidumbre, el cómo también saber acompañar en medio del dolor. Y también se contempla la dimensión espiritual, sabiendo pues que las personas, pues todos los seres humanos, tenemos pues, unas dimensiones que van más allá de lo biológico, ¿no? No solo somos un cuerpo enfermo, un órgano enfermo, sino que pues tenemos la dimensión biológica, dimensión psicológica y espiritual, y también vivimos en un entorno, una familia. Entonces, el enfoque de los cuidados paliativos buscan el aliviar y el mitigar el dolor y el sufrimiento en todas estas dimensiones. Entonces, cuando yo conocí que esto existía, pues hice como clic, ¿no? Pues como que enganché, me sintonicé mucho porque sentía que era un lugar donde Dios también me invitaba a desplegar y a, y a participar de esta misión, ¿no? De esta misión de, pues no solo como consagrado, como en esta disposición de servicio y apostólica, sino también siendo médico, queriendo pues ejercer mi profesión. Y es así como también, después de haber terminado mis estudios en medicina interna, hace alrededor de 3 años, he podido pues hacer algunos estudios complementarios en cuidados paliativos y actualmente trabajo en una clínica en Cali, en la ciudad de Cali, en Colombia, haciendo parte de un equipo de cuidados paliativos. Somos varios profesionales, pues diferentes especialistas en medicina, pues también hay personal de enfermería, de psicología, pues personas voluntarias, que todos estamos trabajando como por este objetivo de que cuando nos encontramos con enfermos, muchos de ellos con cáncer, tienen enfermedades que ya no se pueden detener en su progresión o no se pueden resolver, pues si descubrimos la importancia de esa atención integral, no solo aliviarles su dolor físico, sino también que ellos sean pues tratados como hasta el final de sus vidas, con reverencia, con respeto por su dignidad. Entonces quería compartirles un poco ese contexto de lo que significan los cuidados paliativos, pues de lo que hago y cómo a través de pues de esta práctica en los cuidados paliativos es como me he ido, pues Dios también me ha permitido encontrarme día a día con personas que pues tienen estas enfermedades terminales, eh, que pues muchos de ellos han tenido quizá recorridos de enfermedad diversos, algunos cortos, algunos largos, algunos con más dificultades que otros, pero que sí es cierto es que todos llevan una experiencia de mucho dolor y que necesitan ser acogidos, necesitan ser tratados hasta ese último momento
con dignidad, mostrándoles que son valiosos. Es muy triste, por ejemplo, y ustedes se pueden imaginar cómo debe ser de triste y de frustrante que una persona descubra que quizá pues tiene una enfermedad o una familia pues se encuentra con que un familiar, un ser querido tiene una enfermedad que ya no tiene cura, ¿no? O que quizá los tratamientos no están sirviendo. Y con frecuencia el sentimiento es, por mí ya no hay nada por hacer. O sea, ya como que prácticamente es una experiencia de frustración y de perder un poco la esperanza, ¿no? Entonces, muchos de estos enfermos con los que me voy encontrando, yo descubro que desde lo médico, desde el tratamiento pues, médico, necesitan pues, mucho alivio, muchas herramientas médicas de fármacos, de medicamentos que les alivien sus dolores. Sin embargo, veo también tan importante que puedan sentirse queridos, sentirse acogidos, sentir que no, que a pesar que sus enfermedades no se puedan resolver, son personas valiosas y trabajar con mis compañeros pues del equipo con el cual trabajo para que podamos acompañar y cuidar, consolar. Entonces, esto es un poco la idea, ¿no? Que estas personas no pierdan la esperanza. Quizás la esperanza ya no es de resolver la enfermedad, pero siempre va a estar la esperanza de poder encontrar alivio. Eso es lo que significa paliativo. Pues uno puede preguntarse, ¿qué significa cuidados paliativos? La palabra paliativo quiere decir esto, mitigar el sufrimiento, acoger y brindar a esta persona alivio, disminución de su dolor. Entonces, esto es lo que hago. Entonces, en este compartir, en esta reflexión que quise traerles con este tema del acompañamiento de enfermos con enfermedades pues, avanzadas y terminales, quise compartirle algunas reflexiones que me parece importante pues, tener en cuenta, que a mí me han servido, que son un poco mi experiencia personal, mi experiencia un poco espiritual, que que me han permitido entender pues como esta atención a los enfermos como mi vocación, como el servicio que Dios me ha encomendado, pues como para vivir esta misión médica, pero pues también esta vocación consagrada. Entonces quiero compartirles unas imágenes, unas reflexiones que, que he preparado, pues que son muy significativas para mí, que son, yo creo que lo que ha ido construyendo pues un poco esta esencia de lo que yo descubro que Dios me ha regalado a través de este camino. Pues yo les comparto que muchos de mis compañeros médicos, pues en el camino de mis estudios, o compañeros pues de la facultad, eh, pues cuando veían que estaba como encaminado a este servicio pues como de atender a las personas que pues, finalmente no se les va a resolver la enfermedad, no se van a curar, pues tenían pues como una doble experiencia, como que decían, uy, no, esto es muy importante y es muy valioso y se necesita y pues te felicitamos y pues alguien lo tiene que hacer, pero yo nunca lo haría, ¿no? Ni, pues, o sea, como que ni pensarlo, pues yo como médico hacer eso. Entonces, como que hay, pues se descubre la importancia, pero pues un poco es como el temor y también yo creo que la formación en la medicina, muchas veces no nos preparan para, para esto, pues como para pensar en la muerte, para pensar en el sufrimiento, para pensar en este acompañamiento. Y uno se pone a ver y pues
dentro de toda la historia de la medicina, esta es la esencia, ¿no? Es la esencia de cómo ha surgido la medicina. Es alguien que sufre, un enfermo, una persona que tiene una necesidad, y es otro, pues el médico o un profesional en la salud, que se siente llamado a acoger esta necesidad, ¿no? Y si uno se pone a ver los principios, pues, de la historia, quizá no se tenían muchas herramientas para curar la enfermedad, ¿no? O sea, no se tenían todas las herramientas que tenemos hoy en día. Entonces, acompañar incluso a morir, pues era algo muy común. Yo creo que en las últimas décadas, en los últimos siglos, como que se nos ha ido olvidando, porque claro, pues gracias a Dios tenemos muchas herramientas de la ciencia que nos han podido traer cura, traer alivio de muchas situaciones de enfermedad, eh, pero pues no hay nada en la ciencia que se haya inventado el remedio para la muerte, ¿no? Entonces, en algún momento es algo que vamos a asumir, pues, como profesionales de la salud, como seres humanos, incluso nuestra propia experiencia es eso. En algún momento va a llegar la muerte y es bueno, pues, empezar a ver la muerte como lo que es, algo propio de la naturaleza del ser humano, y pues quizá entender por qué nos cuesta tanto, por qué nos da miedo, por qué nos duele. Entonces quiero compartirles algunas de estas experiencias que son más desde lo espiritual, que me han a mí mostrado dos cosas. Uno, como el sentido de lo que es el sufrimiento, pues para mí como médico, como consagrado, como pues trabajando en este ámbito, pero también que me ha mostrado un poco el camino y la luz para saber qué hacer, a qué hacer con el sufrimiento, qué hacer con la enfermedad, qué hacer con estas personas, porque esto es lo que uno se pregunta, o sea, ¿yo qué lugar ocupo aquí? Es algo que yo me he preguntado y siempre me pregunto, es bueno, Dios, ¿por qué me ha traído aquí? Yo siendo pues médico, muchas veces pensando más en resolver enfermedades, en curar, porque me ha traído a una experiencia pues de acompañar personas que finalmente de pronto no se van a curar y que, bueno, pues también es difícil, ¿no? Pues acompañar la muerte, uno no se termina de acostumbrar, por más de que lo que les estaba diciendo es que pues es entender la muerte como parte pues, de la vida, como algo normal, tampoco es verlo como rutinario, ¿no? Y duele y cuesta, y a veces yo les confieso que yo siento pues, que si fuera por mis propias fuerzas, pues no sería capaz, porque pues emocionalmente a veces pues uno se encariña, pues con los enfermos, con sus familias y duele la partida, ¿no? Pero pues tenemos esa esperanza de que, bueno, pues que la muerte no es el final, ¿vale? Entonces, de lo que se trata es, como les dije, de mostrarles algunos puntos importantes en mi reflexión personal que me han dado luces para saber cómo acompañar en medio de la enfermedad y sobre todo cuando pareciera que no hay mucho por hacer. Yo siempre les digo a los enfermos, a sus familias, hasta el último momento, siempre hay algo por hacer, siempre hay, y es valorar el cuidado, el acompañamiento. Pues quise empezar con esto, ¿no? O sea, no, pues como médico, pero también siendo cristiano, bautizado, pero también consagrado, no podía no eh, reconocer la luz que Jesús ha traído a mi vida para mostrarme cómo hacerlo, ¿no? O sea, cuando yo me pregunto, bueno, ¿y cómo acompañar al enfermo? O sea, no puedo no reconocer las actitudes que Jesús me ha mostrado de cómo hacerlo, ¿no? Aquel que en su vida encarnó eh, la caridad, el amor por el que más sufre, que él mismo, pues siendo Dios, se inclinó ante nuestras miserias y que para él los preferidos eran los más pobres, los enfermos, los moribundos.
Entonces, contemplar a Jesús para mí como médico y en esta misión pues de estar con el enfermo, siempre me ha renovado mucho, me ha confrontado también pues para saber, bueno, yo cómo puedo vivir este acompañar al enfermo. Y una de las enseñanzas principales que a mí me ha renovado siempre, me ha transformado, pienso pues que es como lo que ha marcado también la transformación de mi corazón, es la parábola del buen samaritano. El buen samaritano, como recordarán, pues es aquel hombre que se encontró a este, a este amigo que vemos acá herido en el camino, que había sido pues ultrajado y que otros habían pasado de largo y no se habían como comprometido. Y este samaritano, quizá no teniendo nada que ver, extraño, incluso de un pueblo pues más, pues entre comillas como enemigo de quien iba a ayudar, del que iba a ayudar, pues se comprometió, se bajó de su caballo, lo curó, lo cuidó, lo llevó pues para que encontrara posada y consuelo y curación. Y uno dice, bueno, ¿y este por qué actúa así? Y cuando Jesús contaba la experiencia del buen samaritano, precisamente hablaba de lo que es ser prójimo, ¿no? Del ser próximo. Y el buen samaritano yo creo que es como la inspiración que cualquier cristiano, pero pues incluso aquellos que estamos pues en contacto con el que sufre, pues nada, nos da muchas luces y para mí ha sido claro que es una imagen que me renueva y que me muestra también lo que Jesús quiere de mí, que es ese compromiso, el estar involucrado, el no ser indiferente, el postrarme ante el sufrimiento del otro, el dolerme con el sufrimiento del otro, el vivir la compasión, el vivir la comprensión. Y sobre todo, pues cuando uno está con enfermos que para otras, lamentablemente, pues para muchos otros médicos, para muchas personas son los marginados. O sea, con estos pacientes, yo siento muchas veces que son como estos hombres que están tirados en el camino, que quizás ya muchos médicos dicen no hay nada por hacer, o que van a un hospital y que ya no, de pronto no les prestan mucha atención, pues que es más difícil comprometerse porque son enfermedades complejas, porque los dolores son muy fuertes, porque hay mucha tristeza, hay mucho sufrimiento. Entonces, ¿cómo no involucrarse? ¿Cómo no vivir esa compasión cuando Jesús nos muestra este camino, ¿no? Jesús pues es el que, como les decía, se postró y se abajó y fue el siervo, ¿no? Y fue lo que hizo con sus discípulos, fue lo que él hizo con ellos durante toda su vida. Y a esta imagen a mí me conmueve mucho porque es ver el rostro de amor, de preocupación, de esa atención personal que Jesús tuvo, pues, y tiene con cada uno de nosotros. O sea, su amor es personal, su amor es compasivo, es comprensivo, no te va a juzgar por lo que hiciste, por lo que no hiciste. Entonces, como que nos muestra esas características del amor que en Corintios se dicen en el himno de la caridad, que es ese amor paciente, compasivo, misericordioso, que no exige pues como nada a cambio. Ese es el amor de Cristo y es el amor que a mí me ha inspirado y que me inspira a pues acompañar a estos enfermos en medio de su dolor, incluso cuando pudiera ser más difícil comprometerse, ¿no? A mí me gusta mucho en este sentido que les estoy hablando pues del rostro de Cristo, es lo que dice el Papa Francisco, que el prójimo es un rostro que encontramos en el camino, que nos hace mover y conmover. A uno puede ver muchas veces personas que sufren y uno puede decir, qué lástima, pues lo siento, qué pena, cómo está sufriendo. Pero si eso no solo te mueve, sino que te conmueve, te lleva a romper tus esquemas, a salir de pues como de pronto de tu comodidad y te mueve al servicio. O sea, si no pasa eso,
no te estás dejando llevar por, pues también como por el camino que nos traza Jesucristo, que es el de la caridad, que es el de un servicio pues más disponible, ¿no? En segundo lugar, pues no podía tampoco despreciar lo que María a mí me ha enseñado, ¿no? Lo que nos enseña pues a todos los cristianos y es, pues sabemos, María no es muy, por decir así, que aparezca mucho en las Sagradas Escrituras, que reconozcamos muchas de sus historias, pero las poquitas que hay nos dejan entrever sus actitudes fundamentales y una de esas actitudes es el servicio, el, el, esto que decía el Papa Francisco, el que no solo se movía, sino que se dejaba con, conmover, pues no solo era una experiencia interior, sino que la llevaba a la acción. Y es así lo que ella hace con su prima, cuando sabe que ella está necesitada por estar en embarazo y sale, no se pone a ella en el centro, la Virgen va y sirve. Y esto es muy importante para acompañar en medio del dolor, en medio del sufrimiento, es no ponerse en el primer lugar, sino mirar al otro que te necesita, al otro que está reclamando también una atención, ¿no? Y también podemos ver a la Virgen en las bodas de Caná, disponible, pensando en los otros, pidiéndole a Jesús un milagro. En tercer lugar, yo pienso mucho en los santos, pues uno puede ver a Jesús y a María un poco lejos, y uno dice, bueno, pues ellos son lo que son, ¿no? Pronto, pues, ¿cómo aterrizarlo? Pues a mi experiencia, que soy pues humano, que tengo mis limitaciones, que me cuesta, pues a mí me ha inspirado mucho el ejemplo de los santos. Cierto que hay unos santos pues que son muy santos y que pues que parecieran como sin limitaciones, pero hay unos que dentro del ordinario, dentro de lo cotidiano, nos han mostrado cómo vivir este amor por el que sufre y por el enfermo. A mí me conmueve mucho pues el Papa Juan Pablo II y la Madre Teresa porque tenían muy en su corazón el deseo de rescatar esa dignidad de todos los que sufren y especialmente en los moribundos encontraban pues también el rostro de Cristo, ¿no? Los santos que han trabajado con los enfermos, para los enfermos, han sido capaces de encarnar lo que Jesús decía en su evangelio de cuando lo hiciste con uno de estos más pequeños, conmigo lo hiciste. Y hay infinidad de santos que su vida, su vocación, su servicio, pues lo han entregado pues a través de los enfermos. Yo justo aquí atrás, la imagen que tengo, es San Camilo, que es mi santo favorito, que San Camilo de Lelis, pues es el patrono pues, de los médicos, de los enfermos, y pues, él se dedicó a los moribundos, ¿no? Y ese cuadro que yo tengo atrás es muy bonito porque él sale abrazando a un enfermo, pero cuando uno mira la imagen, pareciera como si estuviera abrazando a Jesús. Bueno, aquí tengo la misma imagen que está atrás, la tengo aquí en esta diapositiva. Y es eso, o sea, es el poder ver en el que sufre como si fuera Jesús, ¿no? Pues como si estuviera Cristo mismo ahí y hacer con él lo que Jesús también hace con nosotros, que nos mira con ternura, con compasión, que nos comprende, que nos alienta. Aquí hay algunos, pues, que nos pueden inspirar en esto, como hay muchos que han trabajado con los enfermos. Aquí está San Martín de Porres, está San Martín de Tours, que es el que le ofrece la capa al mendigo. Esta imagen a mí me parece muy bonita porque la palabra paliativo viene de palio, y palio es como un manto, como un abrigo. Y hay algunas personas pues que han reflexionado como en pues como lo que ha inspirado los cuidados paliativos y un poco es esto, o sea, es como el que cuando da el abrigo al que está muerto de frío, cuando hay alguien que no tiene, pues que está desnudo, es darle como esta capa, ¿no? Y este manto. Entonces, San Martín me inspira a mí mucho en eso, o sea, porque es como que me muestra también un poco el, el aspecto esencial de esta misión de aliviar, de abrigar. Y bueno, también está el Padre Pío, ¿no? Y San Ignacio decía, en todo amar y servir, y yo creo que eso es como
la esencia, ¿no? O sea, como que en todo lo que uno sienta que está haciendo por el enfermo, así pues uno no esté pensando en el resultado, que es la curación o que le va a resolver los problemas, es, bueno, ¿cómo yo puedo amarlo? ¿Cómo puedo servirlo? ¿Cómo puedo hacer que su dolor, que su sufrimiento sea más llevadero? Yo no tengo que cambiarle, resolverle todos los problemas, pero sí puedo ayudar a que sea a que sea más digno su dolor, a que sea más digna su enfermedad, incluso hasta su muerte sea más digna, sea más en paz, tenga esa preparación física, psicológica, espiritual para esa transición a esa vida eterna que todos añoramos, ¿no? El Papa Francisco también decía, ¿no? Que el amor está más en las obras que en las palabras, ¿no? Y el amor es concreto, porque uno puede decir, sí, yo amo a las personas, pero si no lo, bueno, lo concreto con obras, entonces no hay amor. Entonces, lo que nos marcan también los santos es un camino de amor concreto, que nos enseñan a vivir lo que Jesús nos ha enseñado. Y yo quería como dentro de esta reflexión mostrarle algunos puntos de lo que para mí en la misión médica es como lo que sostiene mi quehacer, ¿no? Pues o sea, como lo que me inspira, lo que me mantiene como firme, ¿no? En este, pues para saber cómo acompañar mejor a los enfermos en el escenario que estén, o sea, como que pueden estar muy graves, pueden estar todavía como no tan graves, pero en cualquier momento es qué es lo que no puedo perder de vista, ¿no? O sea, qué es lo que es la esencia, ¿no? Y una de las imágenes que, pues, que a mí me llama mucho la atención es esta pintura de Picasso que se llama Ciencia y Caridad. Entonces, yo como médico, siempre uno está pensando desde la ciencia cómo contribuir. Entonces, pues, y le damos gracias a Dios porque incluso, por ejemplo, para que aparezcan estrategias de fármacos, medicamentos, intervenciones para aliviar dolores que son muy complejos, pues van apareciendo más. O sea, y que gracias a Dios que existen los medicamentos, que existen pues como procedimientos que pueden ayudar a mejorar. Y siempre uno va pensando en la ciencia de cómo estos medicamentos o estas maneras pueden aliviar, pero pues no es lo único, ¿no? O sea, es como combinarlo, como todo este desarrollo científico y ser, pues desde la profesión es como pensar en la ciencia, pero ir de la mano de caridad, ¿no? Entonces, y son como dos manos que van a estar sosteniendo al enfermo, ¿no? O sea, la ciencia y la caridad. Y les traigo aquí una frase de esta mujer, ella es una médica y enfermera y bueno, tenía varios estudios en británica y ella es una de las pioneras de los cuidados paliativos que se llama Cicely Saunders. Ella pues fue una de las promotoras pues en las últimas décadas de, pues, de este acompañamiento de los enfermos terminales y ella tenía una frase muy inspiradora que rescata la dignidad del que está enfermo hasta el último momento, que dice, usted importa por lo que usted es e importa hasta el último momento de su vida y haremos todo lo que esté al alcance, no solo para que muera pacíficamente, sino pues que mientras viva lo haga con dignidad. Entonces, bueno, hay que acompañar, sea el tiempo que sea, la manera que sea, pero es, incluso en los cuidados paliativos es, respetamos mucho esa naturaleza del tiempo y reconocemos que ese tiempo cada persona lo tendrá destinado por el Señor, sabiendo pues que cada persona tiene marcado un tiempo específico que Dios ha pensado como el mejor y no hacemos ninguna intervención pues que ni acelere ni retrase, sino que respetamos ese ritmo natural, pero mientras dure ese tiempo es dignidad, que esa persona es valiosa, así no pueda hacer, entre comillas, nada, así no pueda producir, así esté anciano, así es digna, es respetable, ¿no? Entonces es reconocer que lo que hace digno a una persona es que es un ser integral, no solo es un, como les decía anteriormente, no solo es un órgano enfermo, no solo es, sí, pero o sea, como una enfermedad, sino que es alguien que sueña, que vive, que anhela, que espera, que tiene una familia, que tiene un espíritu, que tiene temores, que tiene esperanzas, entonces es como un abordaje integral. El Papa Juan Pablo II, pues en este sentido del respeto de la dignidad del ser humano, pues decía, hablándole pues a los médicos, es como servidores de la vida, en el ejercicio de la profesión que tenemos, hay, pues es privilegiada la misión de contribuir
a edificar un mundo que corresponda cada vez más a la dignidad del ser humano, ¿no? Es trabajar por esa dignidad, ¿no? O sea, como que tenemos en nuestras manos, pues quienes trabajamos en la profesión médica, los profesionales de la salud, una misión muy hermosa y una responsabilidad como instrumentos de valorar la dignidad del ser humano. Y es esto, ¿no? O sea, es digno siempre, desde la concepción hasta el final, en cualquier circunstancia. Es cuando yo pienso que el ser humano que yo tengo ahí, es enfermo, que sufre, que está con una situación particular, es alguien valioso, pues yo lo voy a amar, lo voy a respetar, lo voy a querer y voy a querer lo mejor para esa persona, lo que esté en mis manos, ¿no? Contribuyo con mi parte, ¿no? O sea, con mi ciencia, con mi humanidad, con mi caridad, y lo voy a tratar de una manera, pues, respetando ese ser valioso que tengo ahí, ¿no? Y también es en estos escenarios, yo creo que es importante encontrar, pues, luces de lo que es el sentido del sufrimiento, ¿no? Como médico, pues, yo descubro que nos cuesta mucho entender pues el sentido del sufrimiento de una manera pues más amplia. O sea, el sufrimiento no es solo como la enfermedad y la explicación pues biológica de por qué está y de cómo se altera un organismo, sino también de lo que sucede pues también a una dinámica más existencial, más espiritual. Y quizá no está la respuesta en nosotros, ¿no? Pues o sea, porque el sufrimiento es un misterio y no tenemos que explicarlo, ¿no? Pues muchas veces, pues de los enfermos, la familia, pues a mí me pueden preguntar, bueno, ¿y por qué esto? O sea, ¿o por qué esto así? ¿O por qué esta enfermedad así? Y la ciencia, pues no va a tener siempre la última palabra. Y no se trata como de, en este acompañamiento, de resolver todos los misterios, porque pues mucho Dios nos lo mostrará y trasciende más allá de nuestra capacidad, pero lo que no podemos explicar o lo que no podemos responder sí lo podemos acompañar. Entonces, el sufrimiento tiene un sentido en que yo lo puedo acompañar, yo eh, puedo, puede moverme a un compromiso, puedo resaltar el valor de la presencia que muchas veces es sanadora, que muchas veces es reconfortante, es mostrarle al otro que no está solo en medio de tanto dolor y que el dolor no tiene la última palabra, que también es abrir puertas a una mirada de esperanza. Y es que da mucha alegría cuando uno trata de mantener esta esperanza y que puede uno provocar la felicidad, incluso en medio del dolor. Y he tenido experiencias bonitas que hay personas que en medio de tanto dolor, de tanto sufrimiento, logran encontrar puntos de apoyo para que tengan esperanza, para que reconozcan experiencias valiosas en su vida, incluso sean felices en medio del dolor, que es una experiencia muy cristiana, ¿no? O sea, que Jesús nos muestra que en medio del dolor se puede dar espacio a la esperanza y a la felicidad. Y provocar eso, o sea, ayudar a que otras personas encuentren eso, pues es, para uno es como la experiencia del cielo, como dice el Papa Francisco. Y hay un médico que, que decía una frase que yo creo que es pues un poco esto que les estoy diciendo y que alienta y da sentido, pues también nos da realismo, ¿no? A lo que podemos hacer, ¿no? Que es, muchas veces vamos a poder curar con frecuencia y vamos a poder aliviar siempre. Vamos a consolar aliviando no pocas veces, consolar acompañando, pero bueno, en todo caso, donde no pueda llegar la técnica con todas sus respuestas, pues que llegue la misericordia. Y el amor siempre va a encontrar un lugar para entrar, ¿no? Entonces, eh, yo creo que esto se trata, ¿no? O sea, no hay una fórmula, pues decirles acá como que hay una guía, un protocolo para decir esto es como se puede acompañar. Yo creo que la esencia es una mirada de amor que sea capaz de ver al otro en toda su integralidad y toda su totalidad. Y es poder estar atento no solo a que el sufrimiento sea, bueno, en lo físico, que tenga menos dolor, sino cómo procurar que esa persona en sus dimensiones más profundas pueda experimentarse acompañado, querido, valioso, respetado, pueda sentir que alguien le está dando la mano para que este dolor o esta experiencia de sufrimiento no la viva solo, él y su familia.
Yo digo, este es el valor del acompañamiento. Muchas veces, no sé, pues yo puedo ir a visitar a un enfermo y puede que no tenga ningún medicamento ni ninguna cosa médica que darle, o de pronto no se me ocurran qué palabras decir para alentar, pero descubro muchas veces que el estar ahí, el mostrar con gestos que esa persona es valiosa, es importante, hace mucho, ¿no? Entonces, o a veces no es tanto lo que uno tiene que decir, sino también todo lo que uno puede escuchar, que la persona sienta que, pues, que está acompañada, que es, y que uno puede hacer también testimonio de que Jesús y que Dios está presente ahí, ¿no? O sea, que el amor de Dios llega hasta ahí, que esa persona no ha perdido las esperanzas, que no está sola. Si podemos transmitir eso, podemos hacer mucho. Y yo creo que todos estamos en capacidad de hacerlo, cualquier persona, porque vamos a tener experiencias con familiares, con seres queridos, de pronto en alguna situación pues particular. Sufrimientos tenemos a nuestro alrededor. Hoy estamos en una situación, en un contexto bien particular a nivel mundial, que tenemos mucho sufrimiento alrededor. Tenemos muchas personas que sufren incluso en medio de la enfermedad. Entonces, ¿cómo estar ahí? ¿Cómo acompañar? ¿Cómo estar atentos a brindar amor y esperanza en medio de tanto dolor? Si puedes curar, cura. Si no puedes curar, alivia. Y si no puedes aliviar, consuela. Yo creo que esta es una de las, pues como de las consignas, pues que a mí me quedan muy claras y que me inspiran, que me mueven en este camino. Entonces, de esto se trata, ¿no? O sea, esto es un poco lo que he aprendido. No tengo muchos años de experiencia, pues gracias, le doy gracias a Dios que en estos pocos años que me ha regalado la oportunidad de compartir con personas al final de sus vidas, y no es tanto lo que yo les he dado, o sea, es también lo que ellos me han enseñado. Por ejemplo, les comparto que una de las reflexiones que también Dios me ha permitido a través de esto es valorar el hoy, ¿no? O sea, valorar que tengo la vida, valorar que tengo la salud, que el día más importante es hoy para vivir quién yo soy, para vivir pues la vocación que tengo, para vivir el amor, para darlo todo, ¿no? Entonces, porque pues la vida y la muerte son una realidad, ¿no? Y no hay que verla con miedo, sino pues también con confianza, ¿no? Pues, o sea, como con una mirada pues más abierta a Dios, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que les quería compartir el día de hoy. Eh, Pueden hacer sus preguntas, si algo quieren como que les profundice, que les aclare, con mucho gusto, pueden ahí escribir sus preguntas y yo voy a estar atento a responderlas. Pues les agradezco mucho que hayan participado, eh, que hayan aquí acompañado esta reflexión y bueno, muchas bendiciones a todos y gracias y buenas noches. Estaré pues ahí atento a sus preguntas para irlas respondiendo. Bueno, como les dije, muy feliz de haber compartido con ustedes esta reflexión. Espero que les haya gustado, que les haya servido bastante. Estoy abierto a comentarios, preguntas, eh, lo que quieran. Tenemos un ratico, tenemos unos minutos antes de que se acabe la transmisión, pues para poder, si algo que me quieran preguntar, lo pueden poner en, en el chat, que yo estoy ahí pendiente. Me alegra mucho, sí, compartirles esta que es, pues, es lo que, como les decía, les compartía, es mi vocación, es, es nada, lo que me motiva, es lo que me motiva, lo que me inspira el Señor en este servicio, ¿no?
Y, y nada, pues quería compartírselos porque yo creo que más allá pues de que uno sea médico o no, pues yo creo que esto es propio del ser humano, ¿no? El ser humano estamos llamados a vivir este amor, ¿no? A vivir este compromiso. Entonces, nada, pues espero unos minuticos. Me dicen aquí que tenemos unos minutos eh, para, si quieren que aclare algo, si quieren que cuente alguna experiencia, alguna pregunta puntualmente, con mucho gusto, lo haré. Aquí me hacen una pregunta sobre la oración con los enfermos, específicamente los salmos. Eh, pues salmos, eh, hay muchos que tienen una experiencia pues de confianza en Dios, de esperanza en la misericordia, que, que a mí me gusta mucho, especialmente el del buen pastor, ¿no? El Salmo 23, ¿no? Porque ese tiene una frase muy bonita que es como que aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Entonces, es el salmo de la confianza, ¿no? El salmo de esa esperanza, de la misericordia. También me parece muy bonito el Salmo 91, que hemos rezado mucho en el último tiempo, pues que el Papa nos recomendó en este tiempo de pandemia. Eh, nada, o sea, el Salmos es, de todos los 150 que hay, yo creo que esos me parecen muy bonitos, ¿no? O sea, como invocando a la confianza. Yo voy aquí a seguir leyendo. Mm, a ver qué otras preguntas. Mm, ¿Cómo le respondes a un enfermo ante el miedo a morir? Pues obviamente no es una respuesta como puntual que uno no pueda decirle. Yo creo que la clave es el acompañamiento, que uno pueda conocer a esa persona, saber qué es lo que le hace tener miedo, eh, porque los miedos pueden originarse en muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, un pendiente que pues a veces es logístico, como que faltó hacer algo, o también una experiencia pues personal, espiritual, familiar, de pedir perdón, de reconciliación. El miedo a la muerte es como de, pues también muchas veces el arrepentimiento. Entonces, yo creo que es como tratar de ayudar a que ese espíritu y esa experiencia pues más emocional también vaya encontrando un sentido. Y en el acompañamiento desde los cuidados paliativos ayudamos mucho a que las personas se puedan preparar para que vean que la muerte es un paso y lo puedan hacer con mucha libertad, con mucha paz. Ciertamente pues exige pues, poderlo acompañar de manera periódica. El tiempo es importante, ¿no? Pues cuando uno conoce a un enfermo, pues con poco tiempo antes de fallecer, pues quizá hay muchas cosas que no puede trabajar. Entonces, promovemos mucho dentro de los cuidados paliativos poder acompañar mucho tiempo. Por aquí me preguntan como de cuando un paciente está muy reacio a la escucha, ¿no? Yo digo, es paciencia, ¿no? O sea, es mostrarle más allá como de que uno quiera lograr un objetivo, que quiera uno, pues, como que esa persona se abra o lo escuche a uno, pues, o que confíe en uno. Yo creo que lo primero es que esa persona pueda sentirse valiosa, ¿no? Pueda sentirse querida, pueda sentir que es digna, ¿no? Y yo creo que eso es mucho lo que podemos hacer, que esa persona primero reconozca que alguien le está mostrando amor, ¿no? O sea, que alguien le está mostrando cariño, que es muy valiosa. Y como en cualquier relación, ¿no? O sea, como con cualquier persona, la confianza, la escucha va a venir de ese acto sí, pero o sea, como del afecto, a sentir que alguien apuesta, ¿no? O sea, como les decía, muchos de estos enfermos son como los marginados, ¿no? Pues porque muchos ya han dejado de apostar por ello, incluso ellos mismos, sus familias. Entonces yo creo que generarles la confianza de una relación afectuosa.
cómo responder a una persona, por aquí me dicen que no es creyente. Definitivamente, todos los seres humanos tenemos una dimensión espiritual, por más de que no tengamos todos una religiosidad. Y yo creo que hay un lenguaje universal del ser humano que es el amor, que es el sentido de la vida, que es la dignidad, que es el valor pues, intrínseco de todos los seres humanos. Entonces, yo he tenido experiencias bonitas con enfermos que no son católicos y son de otra religión o que no creen pues en Dios o que están un poco conflictuados, pero es bonito ver que a pesar de eso se puede ahondar en la espiritualidad, se puede ayudar a que esas personas encuentren sentido en medio del dolor, encuentren un sentido pues incluso a la muerte, que encuentren el perdón, la reconciliación. Entonces yo creo que la religión no es una barrera, pues el que no compartamos las mismas creencias o que no tenga una fe establecida, no es una barrera, sino que es una oportunidad pues como para trascender a unas experiencias más universales. Y yo creo que eso es parte de lo que les hablaba de reconocer esa dignidad, que cualquier ser humano tiene un espíritu que ha de ser atendido, que ser acompañado. Eh, a ver, vamos a ver por aquí qué otras preguntas. Me estoy aquí mirando. Cuéntanos algún caso en que la persona haya logrado encontrar algo positivo o alguna alegría en el sufrimiento. De las cosas más hermosas, pues, una experiencia personal es, eh, pues, con mi papá, que tuvo, pues, la experiencia de la reconciliación en el último momento de su vida, y yo creo que eso fue una alegría, pues, para él y para todos nosotros. Tiene que ver mucho en eso, ¿no? O sea, cómo las personas encuentran perdón, reconciliación, misericordia, la reconciliación familiar, el sentido de sus vidas, o sea, reconocer que son queridos, que son valiosos, el valor de las pequeñas cosas, ¿no? Cuando las personas, entre comillas, pierden tanto por su enfermedad, eh, pues por todo lo que les quita una enfermedad, una limitación, es mostrarles que pueden ganar muchas otras cosas y que es la esencia de su vida, de su existencia. Entonces, esas experiencias son muy bonitas, las experiencias de reconciliación, las experiencias de perdón, las experiencias pues, de esos detalles amorosos, ¿no? Eh, ¿Qué medicinas son mejores para el dolor? Depende del dolor, ¿no? Hay muchos tipos de dolores, pues muchos de estos enfermos generalmente tienen medicinas que son relacionadas con la morfina, que hay muchos tipos, pero no solo, ¿no? Pues yo creo que aquí pues tendría uno que distinguir diferentes tipos de dolores. Ese es el dolor físico, ¿no? Pero bueno, pues hay otros dolores, como decía, que son más interiores y bueno, ahí la medicina para ese dolor es el amor. Este, ¿cómo manejar el miedo? Ya lo habíamos hablado. ¿Cómo hablarle al enfermo para darle tranquilidad y fe en Dios? Mm, Nada, yo creo que es desde el lenguaje del amor, desde el lenguaje de la misericordia, de mostrarle que es un Dios, mostrarle un rostro de Dios amoroso, un rostro de Dios misericordioso. Muchas personas pueden tener miedo como por el arrepentimiento de todas las cosas que han hecho en la vida, ¿no? Incluso muchas, pues pueden ser personas creyentes que se han confesado, pero que tienen una herida en su corazón, en su pasado, y creen que Dios los va a juzgar o no los va a perdonar. Y es mostrarles que Dios es bueno, ¿no? Pues o sea, que Dios es misericordioso, que Dios nos promete a todos la salvación, el cielo. Eso es bonito, ¿no? O sea, es bonito esa experiencia de encuentro con un Dios que es amor, ¿no? Entonces, la fe brota de la experiencia, pues, del amor, ¿no? Eh, Vamos a leer por aquí. Dios mío, por aquí. Cuando un paciente culpa a Dios por lo que está pasando, ¿qué le dices? Hay ciertas etapas y momentos de la enfermedad que es natural y comprensible desde la experiencia humana, pues culpar a Dios, ¿no? O culpar
a la vida, a la realidad, o sea, es parte de los procesos de aceptación buscar una explicación, una culpa. Y es parte del sufrimiento espiritual, de la búsqueda de sentido, de la búsqueda de explicación o de pensar que Dios nos ha castigado, nos ha regalado, bueno, nos ha dado estas experiencias dolorosas por algo malo que hemos hecho. Entonces, relacionado con lo que mencioné anteriormente, yo creo que es mostrar un rostro de Dios que no es desde la lógica ni de la culpa, ni la justicia, ni de que te está cobrando pues como las experiencias negativas. Y sí, pues como les mencioné también en la charla, darle una explicación 100% al sufrimiento es difícil porque hay una parte que no se puede explicar, pero es también mostrar que el sufrimiento no siempre es pues como un merecimiento o como que algo que se haya buscado y que puede ser incluso una experiencia de crecimiento, de sanación de otra experiencia. Entonces, bueno, pues no solo es decirle, sino acompañarle a que encuentren como esta experiencia de un rostro de amor de Dios. Muchas personas encuentran una depresión que no acaba, ¿no? ¿Y qué sugiero? Yo digo nada, que la persona hasta el último momento sienta que no está sola, ¿no? La depresión muchas veces va a brotar por esas frustraciones que las personas no logran aceptar de su enfermedad, de su historia, de sí mismas. Pero yo creo que el amor lo transforma todo, ¿no? O sea, de que sientan que a pesar de lo doloroso y como que es el dolor que viven pues ellos mismos en su interior, no es una experiencia que están solas, ¿no? Entonces, pues nosotros los que acompañamos poder estar ahí, pero educar mucho a su entorno, a su familia, para que sientan que, pues que más es que tienen que acompañar, ¿no? Para la familia también es un sufrimiento el no saber qué decir, el no saber qué hacer y muchas veces no es tanto lo que tengan que decir, sino más lo que tienen que demostrar, ¿no? O sea, que es también parte de ese acompañamiento, ¿no? ¿Qué me hizo decir por esta especialidad? Un poco lo que mencionaba es, siento que pues, es un camino que Dios me ha regalado, pues, o sea, me ha mostrado eh, para que yo pueda encontrar la sintonía entre el ser médico y el ser apóstol, ¿no? Y yo pensaba, pues siempre para mí ha sido un aspecto de mi vocación muy importante, es que yo siento que Dios me llama a buscar como dentro de los pobres, de los marginados, y como les mencionaba, a veces siento que en la medicina muchos de los enfermos marginados son estos, ¿no? Por los que es más difícil apostar. Entonces, uno es por eso, porque me siento llamado a estar ahí, a dar una mano, a acompañar y a mostrar un poco de esperanza, ¿no? A mostrar que la muerte no es el fin y a mostrar que se puede esperar así no pueda dar la salud, pues, terrena como médico, es ayudar a que las personas sientan que tienen una esperanza en la salvación eterna, ¿no? De las experiencias más bonitas que he tenido es poder tener la tranquilidad de que la persona fallece en gracia de Dios. Eso es un regalo inigualable, ¿no? Y eso, pues un poco eso, esas son las preguntas que veo, pues si quieren preguntar algo más, ahí pueden escribir o a través pues de la parroquia, con los mensajes ahí en el Facebook me pueden hacer llegar. Y feliz de haberlos acompañado, le agradezco mucho al padre Juan Carlos, a la parroquia por haberme invitado y a todos ustedes por haber acompañado esta reflexión. Y bueno, Dios los bendiga.